En principio, el lince prestó oídos a la señora Oliva, profesora y poeta, quien se esfuerza en recuperar la obra de José Antonio Cáceres Peña, desde la devoción por su figura. Artista de tesoros aparentemente fugaces como estrellas, pero consistentes como los materiales más caros. Obra de pintor y de escritor, de poeta experimental y poeta profundo, hondo como un pozo, el de sus sucesivas vivencias y crisis. Obra de poeta medido, desde la juventud a la vejez. De hombre insólito, sin vanidad, dichoso en el anonimato, leído y viajero, a la búsqueda de una Ítaca que se llamó Hervás, tras recoger los cantos de sirena de ciudades invisibles o sonoras como Salamanca, Derry, Pisa o Florencia. Nunca se debe confundir al hombre con las palabras que lo describen. Sin embargo, las que nos hablan del señor Cáceres y las suyas propias, ¿acaso guarden auténtica relación? No se bifurcan en senderos distantes. Y si la imagen que la tradición divulga del lince con botas es que se aproxima con respeto a la vejez y a su sapiencia, es este otro caso para sus alforjas, el de un lento artesano de su propia paz, aún a la búsqueda de las profundidades. Un poeta auténtico en el lince con botas. De José Antonio Cáceres Peña, del libro Elegías y Envíos, voy a leer el primer poema. Benignos no seáis, oh dioses, en la hora de la soledad, cuando el alma se rompe y todo es un desierto mudo. Os ofrezco mis sueños infantiles, las manos que sintieron palpitar el cálido plumón de los polluelos. Cuando animales imprevistos aparecían en las veredas, la serpiente con sus míticos horrores, el águila oteando en el vértigo del vendaval, el leve pajarillo y la mariposa leve, y el agua discurriendo su eterna conseja. Por rastrojos de fuego se cernía el Milano sobre los viejos alcornoques, y en libertad me unía a sus vuelos devoradores. En la noche, el escalofrío de la lechuza, cuando el invierno se escabulle entre los troncos y la hierba se hace alta de anhelos y de brisas. Ahora, mientras la cúpula azul sobre olivos y encinas detiene el aire eclipsado, el ave impaciente me expulsa de su terreno, pues la noche llega y quiere dormir sin sobresaltos. Vuelvo a los páramos infantiles, cuando el soplo del espíritu me templa, a ver si la flauta ya o los violines han emprendido el vuelo. ¡Qué gozo y qué martirio! Yo los primeros años los pasé en Zarza, prácticamente hasta los 11 años no salí. Yo no recuerdo que viniera a ver a mi abuela, supongo que con mi madre veníamos en la empresa que iba recorriendo estos pueblos y las urdes. Pero a los 11 años vine aquí a preparar el ingreso al seminario. Tuve un año en Hervás. Y allí conocí a Víctor Chamorro, una serie de amigos. Y a los 12 años entré en el seminario. Estuve en el seminario menor hasta los 15 y después en el seminario mayor hice el primer año de filosofía y el primer trimestre. Y entonces ya entré en crisis y dije que no, que me iba. Se lo dije a mi madre. Y mi madre, pues, aunque era muy católica, le dio mucha pena, pero en fin, no dijo nada. Y pasé a Salamanca a hacer la convalidación de estudios. Hice reválida de sexto y hice 2 veces el preuniversitario porque, claro, aquello había sido mucho para mí y yo nunca fui buen estudiante, el cambio fue muy fuerte, muy duro.
Y allí conocí a Aníbal Núñez, hicimos mucha amistad. Los dos éramos pintores y poetas. Y salíamos a su casa, íbamos a su casa, muchas veces salíamos a pintar a las afueras. Casi siempre pintábamos cosas abstractas, pero da lo mismo. Salíamos fuera porque en las casas que yo tuve fue siempre pensiones de mala muerte, no eran sitios para pintar. Y de allí pasé a Madrid. Mis padres querían que siguiera en Salamanca, pero a mí me atraía a Madrid porque yo pensaba que era un centro de todo el arte y la literatura, que era mejor que en Salamanca. Era muy provinciano, a pesar de que me gustaba mucho Salamanca. Pero después, cuando terminé los años de estudios en Salamanca y Madrid, tuve que hacer el servicio militar, que me hizo perder 2 años, 2 cursos me hizo perder. El primero porque empecé en enero por ahí y terminé en mayo del segundo año, o sea que los 2 cursos escolares los perdí. Y estando en el servicio militar, Zamora Vicente, con el que había hecho, me invitó a hacer la tesina, la memoria de licenciatura sobre el habla de Zarza de Granadilla. Y luego ya, el segundo año creo que me propuso un lectorado en Irlanda, porque allí había conocido a una profesora que había ido a hacer la tesis sobre comparación entre la literatura del 98, sobre todo Valle Inclán, el teatro de Valle Inclán, y el teatro irlandés de el Abbey Theatre, me parece que era. Y ya me ofrecieron un puesto en Pisa, que había ocupado otro amigo del curso, y yo enseguida lo acepté, claro. Italia, me gustaba Irlanda mucho, la gente irlandesa, muy abierta, y estaba bien, pero prefería Italia. Y entonces me marché a Italia, yo ya estuve 6 años, y un poco terminó allí mi carrera como poeta experimental, que había empezado en Madrid con Julio Campal, Fernando Millán, todos estos. Y en Italia conocí a algunos del grupo, solamente me acuerdo de Spatola. Spatola publicó un libro de poesía visual, el único que publicó. Y poco a poco dejó de interesarme. Los últimos años es cuando Fernando Arrabal me llamó para ir a Matera con él a rodar la película El árbol de Guernica. Y después volví a España. Ya Franco había muerto, Italia empezó a cambiar, se veían muchas tensiones, pusieron bombas en los trenes, aquello empezó a ser... no sé, me apetecía venir a España y ver qué pasaba y conocer el cambio después de la muerte de Franco. Pero llegué a España y me encontré que no sabía dónde ir. Mis amigos, mis compañeros de curso estaban por ahí, cada uno en su sitio. Y entonces mi hermana me dijo, una hermana que vivía en Barcelona, que fuera a Barcelona y buscara por allí. Y estuve 2 años en la enseñanza y otros 2 años en una comunal. Y ahí ya empezó mi regreso a Extremadura. Estuve 5 años enseñando italiano en la Universidad de Cáceres. Y después ya, pues, no sé por qué me cansé porque para mí la enseñanza... He hecho siempre lo mejor que he podido y
y me han querido mis alumnos, pero no era lo mío. La enseñanza nunca ha sido lo mío. Por eso me fui al extranjero, para huir un poco de las oposiciones, para que no me obligaran mis padres con presiones para que hiciera las oposiciones y todo eso. No he querido nunca hacer oposiciones y nunca he querido ser un profesor, siempre he querido escapar de alguna manera. Y entonces me acogí a eso para mayores de 52 años, el subsidio para los mayores de 52 años. Y me dediqué los 10 años que estuve en Zarza a recoger mi obra, a corregirla, a ordenar todos mis papeles, que los dejaba según cuando llegaba de mis viajes en los veranos, iba dejando allí todo el material y estaba allí amontonado de malas maneras. Y luego ya, cuando terminé eso, vino una sobrina a vivir a Herbás y me dijo por qué no me venía aquí. Y entonces me di cuenta de que es verdad, que porque estaba allí con el calor que hace en Zarza, en un sitio que hace un calor en verano terrible. Y me vine aquí y aquí estoy. Y aquí pues espero estar hasta el final. Creo que ya no me moveré de aquí. Y por fin he encontrado mi Ítaca. Y esa es toda mi biografía. ¿Cómo surge el fulgor del poeta? ¿Por qué un niño de pronto empieza a observar el mundo y empieza a sentir la fascinación del mundo y necesita trasladarlo a las palabras? ¿En qué momento? Bueno, el tercer año de mi estancia, el quinto año creo, de mi estancia en el seminario. De repente, no sé, empecé a pintar y a escribir, lo que estaba antes, a los 15 años, me parece que fue, más o menos. ¿Y fue por fascinación del mundo, porque habías empezado a ser un gran lector? No, gran lector. Cuando yo llegué al seminario no había leído nada. Y en el seminario pues empezamos a leer los clásicos españoles. Y luego ya, poco a poco, nos fuimos acercando a la generación del 27, a la generación del 98. Y a partir de ahí ya pues siguió cada vez más. Bueno, fui pintor y poeta a la vez. Y una vez me inspiraba una cosa, decía, no, yo lo que soy de verdad es soy pintor, voy a dedicarme solamente a la pintura. Y al poco tiempo estaba escribiendo y no pintando, porque las dos cosas casi no las hice nunca, a la vez. Si escribía, y si pintaba, pero las dos cosas también creo que alguna vez, pero bueno, estaban un poco separadas, hasta que ya decidí dejar la pintura, porque digo, ya a mi edad tengo que convencerme de que la pintura no. Porque no podía ir cargado con cuadros. En Italia dejé todos los cuadros en casa de unos amigos. No sé qué hicieron con ellos. Si lo tiraron a la basura o qué. No podía cargar. Llevaba demasiados libros para cargar, además, con los cuadros. Y entonces ya me di cuenta de que la pintura ya no tenía remedio. Y la poesía, la desconfianza de que la palabra pudiera transmitir lo que quería transmitir y te pasaras a experimentaciones poéticas de poesía concreta, eso también fue una crisis. Eso sí fue una pues háblanos crisis. un poquito de esa crisis del lenguaje. Pues fue en la universidad. Se empezó a agotar la poesía tradicional, la poesía discursiva. Conocía a todo el grupo de pintura y de poesía más bien. Primero fue la pintura abstracta y después ya conocí a Fernando Millán y el grupo de poesía visual y me uní a él, porque ya en la poesía tradicional para mí se había acabado. De hecho, me duró la crisis pues desde el 68 más o menos hasta que vine de Italia, hasta después de pasar por la comunidad y otros 2 años que estuve en Barcelona, en la enseñanza, mucho tiempo. Más o menos hasta el 83. Sí, creo que sí.
porque en el 83 es cuando acabas el periodo de la comuna, ¿no? En Barcelona. Y en ese periodo de vorágine experimental, porque estás en todo el meollo de la experimentación poética en España, de la ruptura, colaboras, estás con Fernando Millán y te haces del grupo poético que cofundáis, Fernando Millán, tú, Aberasturi, el grupo Eneo. Sí, sí. En esa revolución poética experimentáis con poesía fonética, poesía visual, letrista, concreta, cinética también. Tú tienes libros de poesía cinética. ¿Qué te aporta en ese momento? ¿Qué te abre el contacto con Fernando Millán? Bueno, pues me abrió la posibilidad de juntar un poco la pintura y la poesía. Para mí fue la síntesis, un momento de chispazo que luego pasó. Ya, en Italia ya empecé a desanimarme, empecé a dejar los grupos de conocer gente. De todas formas, y Pisa estaba muy separado de todo. Y tenía que viajar. Al principio me gustaba, pero luego ya dejó de gustarme el viajar. Y me limité a estar en Pisa y a ir a Florencia en un trencito que había. Cada poco tiempo salían varios trenes al día. Y de vez en cuando pues, pasaba por allí, sobre todo los fines de semana. Iba a Florencia y no quería ir más, ni Roma, ni Venecia, todo eso ya dejé de visitarlo. Florencia estaba allí todo. ¿Y por qué te fascinaba tanto Florencia? Pues no sé, porque luego cuando estaba en Cáceres enseñando italiano, volví 2 veranos y un verano fui a Florencia y otro verano fui a Venecia. Y en Florencia, pues ese año ya dejó de gustarme. No es que dejara de gustarme, sino que digo, bueno, pues tampoco era para tanto. ¿No era el peso de la espiritualidad que inunda Florencia con la enorme catedral que tiene? Sí, no, era algo el ambiente renacentista. El Renacimiento. Me gustó mucho, pero llegó un momento en que no. Cuando volví, es que cuando dejo un sitio ya realmente volver a Italia no me gustó nada. Los chopos dilataban su alegre cuchicheo cuando la trilla había acabado y el sol se iba por los oteros hacia la hermosa noche, aunque temida. Y la luna, blanca de nieve fría, se extasiaba en la sierra cuando los cuentos me adormecían. La suave brisa del río acariciaba el rostro de pasada y se escabullía entre los chopos hacia los páramos sosegados en medio del paisaje. Allá en las sierras nevadas, como en los cuentos infantiles, cerros pelados y titánicos sobre ondas quebradas parecían cúpulas de otros mundos, flotando en valles umbrosos de luna. El misterio se extiende por este infinito valle cercado de jabalíes, donde pájaros fugitivos hacia la noche anidan entre el ramaje. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, sobre todo cuando empecé a leer, fue que desde que empecé a escribir a los 14, 15, 16 años, en los primeros libros ya, tienes una capacidad de ver el paisaje que te rodea y de trasladar eso al poema, que a mí me parece una de las cosas más difíciles. Esa capacidad de hacer visible el paisaje de la dehesa, el paisaje de la montaña, el paisaje del río, sí. están todos ahí ya en esos poemas juveniles, ¿no? Del libro Moradas. Voy a leer La estrella, leyenda áurea. Dicen de un fraile que un día salió al bosque a meditar en la esencia divina y ya anochecía cuando oyó la dulce flauta de 9.
El resto era silencio en el declinar de la tarde. Los luceros, en continuo parpadeo sobre profundas cañadas, diluían su luz en la eterna transparencia, y la estrella escanciaba el vino en la copa del gozo, mezclando las sustancias. Entre el embrujo y el pasmo, el canto seguía ya sin tiempo y las flores formaban una vía láctea siguiendo la rayuela. El infinito afloraba en la penumbra que extendía sus límites visibles más allá de las estrellas. Cuando el anciano despertó, era la aurora. Siguió confuso la senda hacia el pasado, y cuando llamó a la puerta de la ermita, un fraile le abrió desconocido. ¿Quién eres tú, sombra del tiempo? Las viñas florecieron tantas veces que ya el vino se añeja en los toneles. 3 generaciones transcurrieron. Dicen de ti cosas extrañas, que un día te fundiste la brisa escuchando el trino de la magia. Esa sed de infinito que de alguna manera hay permanentemente en toda tu obra, ese infinito hacia arriba y hacia lo pequeño también, porque profundizas también en los elementos más pequeños, los pájaros, el canto, el grito de las aves, todos esos elementos que están tan presentes en tu poesía tienen que ver con las vivencias juveniles, infantiles. Yo creo que eso estaba impregnado ahí. Sí, eso ha sido siempre la parte más importante de mi vida, porque incluso en Pisa yo me iba por la margen del río a buscar el campo, siempre. O sea, echabas de menos el Siempre, territorio. siempre. Para mí el campo es imprescindible. Porque consideras que la madre naturaleza es que te sustenta. Es decir, ahí es donde arranca toda esa filosofía que conecta con la filosofía oriental, hindú, ¿no? Sí, sí. Y la búsqueda de espiritualidad. Bueno, no solo, sino para mí fueron referentes también todo el misticismo español, y sigue siéndolo. San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, en los últimos poemas Fray Luis de León. he citado, sí, Fray Luis de León, Teresa de Jesús. Lo cito en los últimos poemas también mucho. ¿Crees que en las épocas de crisis el recorrido espiritual es algo que el hombre necesita, que es una demanda, y que en las épocas de crisis eso aflora? Para mí ha sido la crisis esas me han llevado a donde a la estoy ahora, espiritualidad. Sí, una espiritualidad distinta, de búsqueda personal, pero sí. ¿Estás oyendo? Las campanas. O sea, nos están pidiendo que vayamos a misa. Creí que no se oirían aquí detrás de estos muros. No, se oyen muy bien, ¿eh? Se oyen muy bien. Se oyen muy bien. Dios convoca a los fieles. Voy a retomar con esa búsqueda de la espiritualidad y la crisis. El mundo ahora mismo está. ¿Crees que lo que sufre realmente es una crisis de valores, Sí, yo creo que se ha llegado al extremo ya de la locura, y esta crisis nos lleva a la destrucción total o nos lleva a un cambio radical, porque no se puede ya ir más lejos de la locura humana. En el sentido de que no se tiene, el hombre ha perdido todo el valor, en ese sentido de que... No, y hay guerras y conflictos en todas partes. Esto va a ser tal vez un momento de purificación que puede ser muy dramático, o puede que, no sé, en todas las etapas de crisis hay un renacer, ¿no? Sí, ojalá. Tú no tienes mucha esperanza. Bueno, yo no es que no tenga esperanza, es que no sé nada. No vivo el momento, el presente. Envía, oh gran espíritu, la lluvia a los desiertos continentes y a las grandes islas, pues aunque el siglo de codicia contra el rito y el mito, el hombre arrebató a la fecunda entraña de la tierra la riqueza y la vida. Tus hijos, madre, yacen en la antigua sabana y las estepas cárdenas.
devorados por el fuego, mientras indiferente contemplamos la lenta avidez de las llamas. En esa trayectoria de búsqueda espiritual, en tu obra aparece una figura, la he vuelto a encontrar en el libro del Largo Camino, que es esa novela relato autobiográfico que no es completamente ficcionado. Sí, un relato que empezó un poquitín como una obra de una novelina de ciencia ficción, y poco a poco pues fui tomando muchos elementos de mi autobiografía. Ahí aparece una figura que es fundamental, que se repite que aparece en distintos momentos de tu poesía también, que es la figura del anciano, y el anciano que es el poseedor de la sabiduría, de alguna manera, el que ha conseguido penetrar el misterio. Y en ese momento, cuando antes de empezar la vida en la comuna de Sant Boi de Llobregat, esos 2 años que pasaste en una experiencia de vida comunitaria, viviendo de lo que la tierra producía. Bueno, en Sant Boi estuve viviendo, pero nada más. Yo daba clases eso fueron 2 años que hice antes de ir a la comunidad. Estuve en Sant Boi viviendo, pero daba la clase en otro sitio, en otro pueblo que no recuerdo. Y después la comunidad estaba entre Vilafranca del Penedès y Vilanova de la Geltrú. Y ahí acabas porque te has encontrado con un anciano que era Llull de la Selva. Llull de la Selva. Pero lo conociste en persona, sí. Y era un centenario. Ya tenía 101 años, me parece, y luego fui a visitarle, ya estando en la comuna, el último año de su vida creo que fue, y vivía con una pareja en un sitio, habían encontrado una finca yerma totalmente, no sé de dónde salió. El agua cogían de lluvia, tenían una cisterna debajo de la casa y la usaban para todo, claro, todo lo usaban. ¿Y qué te fascinó de Llull de la Selva? Porque yo creo que luego aparece en la obra. Sí. Aparece como un anciano y de repente pues se me ocurrió que iba a dedicársela a él, porque el anciano ese en cierto modo se había inspirado en él. Y tenía 102 años, me parece, la última vez que le conocí, pero me dio 2 puntos. La primera vez 2 puntos que me dejaron helado, no fueron de alabanza ni nada, sino todo lo contrario, de crítica. Yo creí que no se daba cuenta, yo digo, este señor ya no se da cuenta de nada. Y de repente dice, sí, porque dije que me iba, fue el final de estar en la comunidad, digo, voy a entrar a la enseñanza porque estoy aquí, no sé, tengo que hacer algo. Y dice, ya va buscando lo seguro. Y me dolió muchísimo, pero luego me sirvió. Y luego ya, la segunda vez, estando en el seminario, en la comuna, fuimos a verle y fue, de repente, me lo hizo ver un amigo que venía conmigo también de la comuna. Y dice, mira, en un momento he visto las manos de él, las mías, y la de un niño que tenía cogido, de la pareja que vivía con él, que tenía cogido en la rodilla. Y he visto las 3 manos y ha sido una cosa impresionante. Y a mí también me... ¿Te impresionó tanto que lo has recogido tanto. En esa... Eso lo he recogido en algún sitio. En el Largo Camino está. Sí, en el libro, no recordaba yo eso. En el relato, en esa ficción, ficción un poco futurista, científica, en la que hablas de una ciudad cerrada, hermética, amurallada, y fuera no hay enemigo del que defenderse. Sí. En ese relato que es ya han desaparecido todos, ¿no? Muy simbólico, sí. Y el empeño de los personajes porque dar a conocer que fuera no hay riesgo y que la ciudad tiene que ser abierta, aparece esa imagen de las 3 manos, que son las 3 edades que tan pues fácil ha sido en la... ese punto que...
Pero Jung de la Selva de alguna manera... pero además dijo algo también que no recuerdo, que también fue un punto, pero eso ya no lo recuerdo qué fue. pero lo consideraste de alguna manera como un maestro, porque lo reflejas. Bueno, un maestro este... me dio esas enseñanzas y por tanto, pues, buen maestro. Cuenta el profesor Rogelio Pérez en uno de sus ensayos qué es el anonimato. Es una vida retirada de los acontecimientos y fanfarrias de los círculos influyentes. El hombre que se siente extraño en todas partes elabora su propio código de inadaptado y encuentra una armonía de significados que nadie le había preparado para entrever, quizá porque se ha convertido en una galería de espejos, donde observamos el fin del tiempo en que el oscuro furor adolescente escondía sus flechas. El anonimato es así, la emboscadura de quien desea preservar al menos una brizna de inocencia, movida por el aire de sus viejas iluminaciones. ¿Ves que hay mucha diferencia entre tu mundo, tu forma de ver el mundo y la gente joven con la que has contactado, o que hay un interés por la parte que aportas de vida un poco excepcional, porque eres realmente un eremita en un... Sí, para mí es un poco una figura con la que me identifico. El eremita sería la antítesis de las aspiraciones de cualquier joven en la actualidad. Claro, yo tengo poca relación, realmente aquí vivo pues con poca gente. ¿Tienes poca relación con...? Conozco a gente, voy al hogar, por ejemplo, a leer el periódico todos los días, conozco a mucha gente, pero son esos, te saludas por la calle, te ves, pero amigos pocos. Domingo. Prácticamente tengo un amigo que tampoco es de aquí, conozco a mucha gente que tampoco es de aquí, y mi sobrina, que es un punto de referencia. Ella fue la que me trajo a Airbus. Si no, yo hubiera seguido en Zarza. No se me había ocurrido, no sé cómo, estando tan cerca, gustándome como me gusta, ¿verdad? Pero nunca había pensado venir a vivir aquí, y no tengo casa en ningún sitio, ni en Zarza ni aquí, eso que estoy acostumbrado a vivir en el anonimato, con los amigos, con la gente del entorno, pero no como figura pública, nunca he sido figura pública, jamás. Y no, actualmente pues ya no lo busco. De joven sí, de joven siempre quieres salir en la foto. Del libro de horas, Atardecer en la biblioteca del pueblo. Inquietos niños pasan largas páginas, ardidas en la ceniza de los días. El crepúsculo llama en las ventanas, airadas de invierno, y exhibe sus pompas como un fondo de marionetas. El perro dormita sin hacer caso de las voces. Luego, el silencio del asombro lo sume en el letargo. Miro la danza de las horas y los latidos del corazón que no se cansa de ser siempre el mismo, con los mismos anhelos, y no sucumbe a la locura. Por esta espiga, todos los lamentos se convierten en nada. Esta espiga que crece en mi pecho, estos granos que derramo cuando los niños se sumergen en las ondas misteriosas del espejo y la fantasía desata sus enigmas. Pero lo de ser maestro de generaciones futuras, en la enseñanza no. En la enseñanza no. Era lo mío. ¿Pero guía espiritual? ¿Guía espiritual de alguien te hubiera gustado ser? No. ¿Tampoco? Maestro de nada. Maestro de nada. Bueno, pues vamos. He tenido con ir viendo un poco dentro de mí cuál era lo que había que cambiar. Yo lo que había que cambiar del mundo no sabía nada. La lucha del... El mundo fue siempre un misterio para mí. ¿Lo sigue siendo? No tanto. ¿No tanto? No tanto. ¿Cómo ves el mundo ahora? De repente hace 2 o 3 años
pues encontré mi lugar en el mundo. ¿Has encontrado la plenitud, la paz? La paz, la plenitud no, la plenitud no. La paz no, eso es muy difícil. ¿Y el secreto de estar en paz con uno mismo? Pues no sé, es una visión, la visión de que no soy de este mundo. ¿Estás desubicado? Estaba desubicado antes, cuando creía que era de este mundo, pero no lo comprendía. Ahora creo comprender por dónde va el mundo, pero hace está el misterio interno. O sea, yo lo que ya conozco, digamos, un poco, manejo un poco, es el mundo externo, pero ahora el mundo interno no lo manejo. ¿Y mi búsqueda va por ahí ahora. Arrastramos los fardos desde la infancia, no damos gracias por los dones recibidos. Pero esos son los frutos que dan fuerza, lo que vivo cada día, no lo que mi anhelo reclama. Entre el miedo y la esperanza vivo, sin dar fe a lo que dicen los unos ni los otros, sin conocer el camino ni los medios. Eso es todo lo que hay. Ese es el campo de batalla, no las modas ni los brillos. Cuando mi cuerpo esté bajo tierra, una rosa adorne el mármol frío, roja que resalte la ceniza y despierte en el hueso su destino de flauta. Una flauta de la que se habría desprendido la propia Atenea, a juzgar por su inspiración. Este poema de José Antonio Cáceres define su pócima de ternura y humor, hace visible su faz, apenas oculta. Ajeno a lo material, presto a la sonrisa, amontonado con lentitud los experimentos, hasta saberse maduro, hasta dejarse contemplar desde lejos en un jardín confidencial, como se encontraría a un héroe en una bodega. José Antonio Cáceres siempre ha estado sin dinero. ¿Sí? Sí, yo he sido como ese, era ese, el de sin camisa, el único feliz. Y José Antonio Cáceres tiene la sonrisa muy fácil, muy dispuesta siempre a salir. Sí. Y bueno, hay una parte de humor en la obra, sí, hay una pero parte de juego. Escondida. Escondida, no, hay un diablillo que sale. Bueno, la novela que hice de Don Facundo Jeremías es la más... A ver, di el título completo. Don Facundo... Vida de Don Facundo Jeremías, que pasó por el mundo y murió de pulmonía. Bueno, ya empezamos. Esa novela visual realmente para mí es lástima que no se conociera en la época. No, porque yo ya digo, cuando conocía al grupo fue ya en la época del último año, con todo el 68, el movimiento que hubo, todo eso, pues era muy... Aquí te veo y allí no te veo, y después me fui a hacer el servicio militar igual. Yo tuve muy poca relación con Fernando Millán, y menos cuando ya me trasladé a Italia, que al final lo dejé, porque no puede ser esto, no. De todas maneras, esa novela lleva hasta las últimas consecuencias, es decir, nace en los años 68-70, por ahí. La terminas quizás, continúas con ella en Italia. En Italia la terminé después de hasta cuarto, al quinto año, el cuarto año. 78, 79, quizás hasta ahí llega, sí. ¿No? Si no tengo mal tomado la sí, fue muy lenta. Pero esa novela, es decir, en ese momento que se estaba haciendo toda la experimentación de la novela en España, con Cela, con
la novela esta, El Jarama, las experimentaciones narrativas de Juan Goytisolo, es decir, en todo ese bullicio. He leído recientemente, no me voy a acordar del autor, una novela también rarísima. Hay un montón de experiencias narrativas. Tú te plantas en la más radical, y es decir, una novela que es palabra. Fui creciendo dices, poco a poco porque no, muchísimo... yo novela visual, y ahí te quedas con el personal, que sí es una obra que me parece como proceso experimental completamente innovadora en la época, y que es una pena que no se haya dado a conocer. De la misma manera que surgieron las novelas fonéticas pues no me voy a acordar. Eso no lo conozco yo, siempre tengo... Sí, que recogen, son novelas muy siguiendo la trayectoria del Ulises de Joyce, de recoger lo verbal y el batiburrillo de lenguas, y de mezclar lenguas, porque los personajes es como una ecolalia permanente. Ese tipo de experimentaciones de los años 70, tú lo tienes de alguna manera reflejado en esa síntesis de novela visual en don Facundo. Bueno, yo ya la poesía fonética, dices, la poesía fonética la conocí un poco por ahí ya, a través de Fernando Millán, creo, pero ya estando en Irlanda. Pero hay una parte en la novela que metes... Sí, bueno... El planto final por don Facundo, eso es una... Bueno, hay un poco un de... intento de hacer una partitura... De hacer una partitura fonética, un poco peculiar, sí, y fonética. Bueno, pues... ¿Cómo vuelves a la poesía discursiva después de haber roto con la poesía, de estar en experimentaciones radicales? Porque tienes poesía cinética, libros que son... que se mueven según se pasan las páginas. Es decir, te pones en lo más radical de lo que se estaba haciendo en literatura en los años 70, vuelves a la escritura. Pues fue una cosa rarísima, ¿no? Yo cuando dejé la comunidad fui a ver a mi hermana, que vive en Barcelona, una de ellas, y pasé allí unos días, y ahí empezó todo. Empezó de repente a venirme un torrente terrible, que, bueno, había escrito durante esos años que no escribí nada, escribí una serie de poemas cortos que reuní en un libro, pero realmente empecé ahí con ese otro, donde está el poema de Arrabal en Matera y todo eso, ¿no? Poemas muy largos todos. Sí. Como un torrente. Bueno, me parece que Sí. Tú tuviste un periodo de sequía, de no escritura, y luego vuelve a salir otra vez el manantial, y ya no paras. Y cuando dijiste, he terminado la obra, me das la sorpresa de que seguimos escribiendo el libro de la vejez. Que empecé toda la serie ya de los vejez. Poemas del despertar. Ya llevo 3 libros y estoy empezando otro. Es decir, que todavía ese manantial no se ha secado. No ha parado, no. No se ha secado. Eso es magnífico, maravilloso. Yo siempre he querido que se parara ya de una vez, si he escrito mucho, demasiado. Ya es hora de que el justo pueda elegir entre la flecha y el árbol. Ya es hora de acallar las rapiñas feroces, de ahuyentar las tinieblas y levantar los cendales de la aurora. En el cielo hay nubes arrebatadas de utopías y de sueños amenazados por arañas letales. Los arroyos, purísimos en las cumbres, se deslizan presurosos por amplias praderas hacia ciudades impúdicas. Y en tanto, el caleidoscopio insinúa que la balanza es la imagen perfecta de la divina apariencia del despertar. Pues la madurez literaria requiere madurez personal también. Yo hasta que no maduré, siempre fui muy maduro. Una persona que iba por aquí y por allí muy despistado, no sabía dónde estaba. Pero entonces, poco a poco, pues fui tomando peso, claro, con el tiempo. Y también eso se reflejó en mi poesía. Tanto que luego
tuve que corregir muchísimo, claro. Pues yo escribía y lo dejaba aquí en casa de mis padres, tenía un armario, allí lo metía, y hasta que no volvía de vacaciones no volvía a leerlo. Pero empecé corrigiendo una palabra o dos, y cada vez más, sobre todo los años que me paré ahí en Zarza, los 10 años que estuve antes de venir a Herbás, cuando me jubilé. Empecé a leerlos y cada vez que los leía iba corrigiendo más y más y más y tirando cosas que no servían, y así poco a poco fui estructurando todo lo que había hecho, que no sabía ni lo que era. Yo he sido lento, he tardado mucho en madurar, porque siempre he vivido un poco huyendo del... Mi madre era muy católica, ¿no? Y entonces yo huía de su garra, digamos, de su mordaza. Era una buena persona, pero muy rígida. Y entonces tardé en madurar. Y maduré pues a fuerza de ver que era un niño. Entonces fui tomando responsabilidad sobre mi vida y la madurez es eso, tomar responsabilidad sobre lo que haces. Y sobre todo yo antes siempre pensaba que yo no sabía cuál era lo justo, lo perfecto. Y por eso no maduraba. Y ya cuando me di cuenta que lo perfecto era lo que tenía delante, lo que vivía, que solamente ahí podía encontrar lo perfecto, es cuando empecé a madurar. Para mí el tiempo ahora es el presente. No hay más tiempo el presente, ni pasado ni futuro. Bueno, el pasado ya lo he aceptado y por lo tanto ya no me solivianta. Y el futuro no me inquieta. Las despedidas se desenvuelven en silencio. Una llamada del barquero pone fin a la demora. El viajero se acurruca en la proa, se aleja mirando. Sal de viaje, explora todas las costas y busca esa ciudad. Después vuelve a decirme si mi sueño responde a la realidad. Y la ciudad existe y tiene un simple secreto. Solo conoce partidas y no retornos. La posteridad, nada. Yo cuando me muera ya no hay posteridad para mí. Es el concierto de tu vida el que escribes. Y esas mañanas de olvido, con nubes que siembran de sombras el monte bajo. Allí los ciervos pacen, los arroyos colman el otoño de rumores. Las hojas de los castaños en la sierra pintan de rojos oros el declinar. Y las horas pasan dando tumbos en balsas de aceite y de silencio. ¿Qué quieres de la vida? ¿A dónde tu paso inquieto se dirige? ¿Por qué caminos? ¿Aquel de los oros y el barullo humano? ¿O el dulce fluir de otoño susurrando en tus oídos?